tema que considero que la iglesia moderna debe de recibir. Y vivimos en una sociedad muy cómoda. Estamos muy cómodos. En los espejuelos, los glases, por favor. Perdonen, hermanos, sin los ojos no somos nadie. Tenemos en la memoria, pero siempre es bueno leer la palabra. Y entonces decidimos traer este pequeño estudio, vamos a hacerlo lo más breve posible, sobre el alimento espiritual. ¿Qué cosa es el alimento espiritual? Llenarnos de la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, buscar, andar con Dios de la mano, tener los ojos en Cristo. No es solo asistir a la iglesia el domingo y el miércoles, apenas recibimos el mensaje y el estudio. Es caminar con Dios allí en cada momento. No tenemos que estar en un closet de rodillas pidiéndole a Dios. Podemos orar allí cuando manejamos al trabajo. Incluso en el trabajo podemos adorar y pedirle a Dios, clamar a Dios. Quiere decir dependencia de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Y vamos a ir directamente ya, esto se encuentra en Samuel 11, segunda de Samuel 11, y vamos a traer ahí como ejemplo a dos personajes que todos conocemos, una historia muy triste pero bonita. Bonita es la historia que la rodea, no la que vamos a tomar, pero para que todos estemos algo muy conocido. Y vamos a leer el primer versículo. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. Vamos a orar. Señor, mi Dios, gracias por tu palabra leída. Señor, gracias porque nos permites escudriñarla. Y te pedimos, Señor, que seas tú el que traiga palabra a este estudio, Señor. Que nos dirijas de mente y corazón, Señor, y que podamos crecer por mediación de ella, Señor. Prepáranos de corazón y mente, incluyendo el mío, Señor. Permite que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. En nombre de Cristo, amén. Dice la palabra que en el tiempo de los reyes, David mandó a su general a la guerra, pero se quedó en palacio. Estudiando este tema, me doy cuenta que esto no es incorrecto. David tenía la bendición de ya estar en el trono. Él era el líder, era la cabeza de este pueblo, el ungido de Dios, y era necesario que estuviera con vida y lo quisieron proteger. Él también tenía asuntos políticos y demás y se quedó en palacio. Ese no es el gran problema. El gran problema es que cuán dependiente estaba David de Dios. Y vamos allí al capítulo 2 y dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Vamos a analizar este versículo. Aquí sabemos cuál es la vida de David claramente. Dice que estaba durmiendo, por la tarde estaba durmiendo. Y se levantó a caminar por el terrado, a mirar allí a su alrededor. Allí la Biblia no nos dice que David estaba preocupado por su ejército. Se levantó a clamar a Dios por sus hombres, por la batalla, por el arca de Dios que estaba en la guerra. David no estaba preocupado por nada. David estaba allí disfrutando las bendiciones que Dios le había dado. Tenía allí un espíritu de victoria, de gozo, de placer. Y para entender este estudio tenemos que hacer un bosquejo de quién y de dónde vino David. David, lo que todos conocemos, incluso los niños, es cuando mata a Goliat. Cuando está allí, que llega a la batalla siendo un muchacho, siendo un niño, oye aquel gigante vocerando y blasfemando el nombre de Dios. Y dice, ¿quién es este incircunciso que se atreve a hacer esto en contra de Dios? Y enseguida lo llevan a Saúl. Vamos a hacer esto rápido.
No vamos a citar los versículos ni leerlos, pero todos los conocen. Vamos a recordarlo. Y Saúl le dijo, ¿qué sucede? Y él le dijo, yo voy a matar a herir ese gigante. Le dice, tú eres un muchacho, este es un hombre de guerra. Y David le dice, no desmaye tu corazón, que yo voy a herir ese gigante. Hermano, estamos hablando de un niño. Ese ejército estaba allí tembloroso, incluyendo a Saúl, estaba tembloroso, hombres de guerra. Y de pronto un niño sale y dice eso. ¿Cómo es posible? ¿De dónde venía David? ¿Quién era David? Tenemos que entender que él le dice al rey allí que el rey le pregunta de nuevo y le dice, no, yo mataba leones y mataba osos cuando agarraban allí una oveja. Yo iba y lo tomaba y lo hería. Tenemos que ir detrás. Cuando era un niño, David era pastor. Y para hacer esto, mi hermano, ¿usted se imagina tener una contienda con un león o con un oso? David desde niño tenía que estar muy dependiente de Dios. David desde niño tenía que estar de la mano de Dios. David desde niño tenía que, ahí se ve que él tocaba el arpa y música, era un poeta. Podemos ver en los salmos cómo David estaba tan lleno dentro de él de esa palabra, poesía a Dios. David estaba estrechamente ligado al Señor desde niño. Después, Saúl empieza a correr detrás de él para asesinarlo por el desierto, porque Saúl sabía que un hombre que podía matar a un gigante solamente podía ser, tenía que tener esa bendición, esa guía de Dios, tenía que estar ungido por Dios, y entonces Saúl quería eliminarlo también. David estuvo corriendo casi toda su juventud, su niñez en el desierto. Allí se le unieron los valientes, creó un ejército, andaba por un lado huyendo de los filisteos, se tuvo que fingir estar loco para que lo aceptaran los filisteos, pero seguía en guerra con los filisteos, con los amorreos, con los amonitas, con todos los titas. Es decir, que David estaba corriendo, y si tú lees todos esos pasajes te das cuenta cuán dependiente estaba David de Dios. A cada momento David tenía que clamar a Dios porque estaba en peligro. Incluso le perdonó la vida a Saúl. Hermano, para perdonarle la vida al hombre que te persigue, tenías que estar bien claro en el temor de Dios, que es lo que nos falta a nosotros. Estamos muy acomodados, no a nosotros, no quiero, pero de cierto modo la comodidad nos aleja de la dependencia de Dios. Vamos a verlo en David. Este hombre también se encontró allí ¿se acuerdan? Con Abigail. David iba allí a eliminar toda esa casa completamente, furioso. Y llegó Abigail y le dijo, Señor, no derrame sangre. David respetó a esta mujer. David la codició porque sabemos que cuando llegó el momento murió Nabal, él fue y la tomó como esposa. En todo este tiempo David tenía temor de Dios, estaba dependiente allí de Dios en todo. Respetó a Saúl, respetó a Abigail, esperó a que muriera el esposo y la tomó. Y entonces David llega al trono. Vamos a ver qué sucede. Estamos viendo que se pasaba la tarde durmiendo, se levantaba ya tarde, iba al tejado, tenía allí un palacio lleno de mujeres, lleno de sirvientes, tenía agua caliente, tenía comida. David estaba en victoria, estaba orgulloso. Tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos victoria. El menos que tiene cubiertas sus necesidades, tiene un techo, tenemos muchas cosas. Nos quejamos a veces porque el aire está alto o bajito, o que la música está alta, está pobre, o no tenemos músicos. Cualquier bobería, cualquier situación nos afecta. Esta gente no tenía nada. David brincó de estar en el desierto pasando hambre, sed, calamidad, a sentarse en el trono. El hombre dejó la dependencia de Dios.
empezó a mirar lo que no debía mirar. Dice que andaba en el tejado allí, no estaba orando, no se estaba preocupando de sus hombres, no se estaba preocupando del arca que estaba allí en la batalla, nada. Él estaba buscando algo más. Y dice que vio una mujer muy hermosa. Dice, envió a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Heteo. Urías Heteo, hitita, este hombre era uno de los valientes de David. Uno de los hombres que ayudó a que David estuviera en el poder. Uno de los hombres que estuvo en el desierto allí con David. Uno de sus mejores hombres. Y dice, para no leerlo todo, saben la historia, David llamó a Betsabé, no le interesó y la tomó como allí. Tenía poder, podía hacer lo que quisiera. Él era rey, nadie podía decirle que no. Pero en este momento David brincó por encima de la ley de Dios, saben todos los mandamientos. Él conocía la justicia de Dios, él hasta este momento temió a Dios, pero allí en su gloria, en su victoria, se olvidó de todo esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estaba dependiente de Dios. No estaba dependiente de Dios, no estaba orando, no estaba buscando de Dios, no estaba temiendo a Dios. Llegó esta mujer que salió embarazada y le dijo, sucedió esto. Y enseguida David creó un trama y buscó a Urías Heteos para seguir la mentira. Lo trajo a palacio. A Urías Heteos que estaba en la guerra. Y le dice esto. Este es el versículo 7, Samuel 2, segunda de Samuel 11, 7. Dice, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David, Urías, descienda a tu casa y lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Tenemos que escudriñar, analizar todo esto para entender la diferencia de cada hombre y reflejarnos en cada uno de ellos, ¿verdad? Es lo que estamos tratando de hacer. Este hombre venía de la guerra, del desierto, del polvo. Esta gente no se bañaban tal vez en meses. Tenían hambre, tenían sed. Vivían en peligro constante. Esta guerra era peligro constante. Dice, allí hay un chiste que dice que cuando empiezan a caer los tiros, no hay ateos. Todo el mundo empieza a clamar a Dios. Este hombre estaba en ese peligro. Y también, yo pongo de ejemplo, yo estuve en lo militar y cuando leo este versículo, digo, cómo este hombre tenía ese control, y la única respuesta es que ese hombre estaba dependiente de Dios, completamente, temoroso de Dios. Aquellos que han estado en lo militar saben esto, o aquellos que han estado en lugares que hay hambre, sed, saben la necesidad que tenía este hombre. David le dice, vete a tu casa. La casa estaba ahí. Recuerden que David vio a la esposa del tejado. Eso quiere decir que estaba ahí. Necesidad de comida, necesidad de todo tipo. Yo allí salía cuando todo el mundo se acostaba a las 1 de la mañana, tomaba ómnibus para llegar a mi casa, estar una hora antes que todo el mundo se levantara, regresar para comer, bañarme, allí ver a mi esposa. Y yo entiendo lo que este hombre estaba aguantándose ahí. Pero dice que David vinieron y le dijeron, oye, Urías no ha ido a su casa. ¿Cómo? Y miren esto. Dice el 10, hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y aquí en el versículo 11, hermanos, ponga atención a esto. Vamos a ver a un hombre dependiente de Dios, temeroso de Dios. Dice, y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo
tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Recuerdan a David que estaba durmiendo se levantó a ver el tejado y a ver todo a su alrededor? No, habla la Biblia se preocupaba del arca, ni se preocupaba de su ejército, ni se preocupaba de nada. Estaba orgulloso allí en su trono. David no era nadie, Dios lo puso allí. ¿Sí? A veces olvidamos que todo lo que tenemos viene de Dios. Y cuando digo todo, es todo, hermano. Dice Urías, pensando en el arca, ¿cómo yo voy a ir a estar con mi esposa? El hombre quería seguir puro. Me imagino que ese hombre estaba allí dedicado a Dios, orando, temeroso, buscando la victoria, ¿sí? Sabiendo que el arca de Dios estaba allí en la batalla y sabemos que la presencia de Dios estaba donde estaba el arca en ese tiempo. Y quería seguir allí puro. Qué hombre. No importó lo que le dijera el rey. Muchas veces van a venir dirigentes a decirle, haga esto, haga lo otro. Usted tiene que estar de acuerdo con las cosas de Dios. Yo tengo que estar de acuerdo con las cosas de Dios. Porque si quitamos la dependencia que tenemos de Dios, el enemigo está allí como león rugiente, dice la palabra. El enemigo no está allí para hacerle daño a aquellos que están con él ya. El enemigo está allí para hacerle daño, mi hermano. No puede quitarle la salvación, pero sí va a desgraciarle su vida. Sí va a romper su familia. Si no estamos dependientes de Dios y conocemos allí el temor de Dios. Muchas veces decimos, nadie se entera. David allí era el rey. ¿Quién se iba a enterar? El que dijera algo le cortaba la cabeza al momento. ¿Y cómo nos alejamos de Dios? Tenemos televisores, tenemos teléfonos, tenemos computadoras, tenemos carros, tenemos lugares recreativos, tenemos de todo. Y eso es bueno, muy bueno. Claro, Dios nos ha bendecido, como bendijo a David. Pero tenemos que incluir a Dios allí en el televisor, tenemos que incluir a Dios en el teléfono, en la computadora, en el trabajo, en nuestras decisiones y contar con Dios para tomar esas decisiones. David no lo hizo. Miren este hombre. Este hombre allí, terriblemente agobiado por la guerra, se negó a ir a su casa. Yo no hubiera podido. Yo leo este versículo y solamente un hombre dedicado a Dios, consagrado a Dios. En ese tiempo recuerden que ellos se separaban de todo para ir a adorar a Dios. No mujer, no nada, para ir a servir a Dios muchas veces, hacer luz, le llamaban, separación de Dios, purificación, para hacer ciertos actos en el templo y demás. Este hombre estaba así. Se negó rotundamente a ir a ver a su mujer. Temor de Dios. Dice ahí Proverbios 1, 6, 7, que el temor de Jehová, la sabiduría comienza con el temor de Jehová. No podemos ser salvos, no podemos ser sabios si no tememos a Dios. Un temor de agradecimiento, un temor de cuando estamos allí en victoria, alabar a Dios. Dice la palabra que vamos a hablarlo para no... David mandó prácticamente a matar a este hombre porque este hombre no fue a su casa. De ser un hombre temeroso de Dios, recuerden, no mató a Saúl. David dio muestras increíbles de temor de Jehová y de sabiduría y de andar con Dios de la mano. Y aquí todo lo echó abajo. Mandó a matar a Urías por la espada de los amonitas. Y llegó el momento en que todo esto sucedió. Él estaba en victoria, pensaba él. Muchas veces pensamos que podemos burlarnos de Dios, y de Dios nadie se burla. Podemos engañar allí a nuestras esposas, podemos engañar a nuestros esposos, podemos engañar allí a nuestros hermanos, podemos engañar a la iglesia, podemos engañar a cualquiera, pero Dios
De Dios nadie se burla. Cuando mejor se sentía David, llegó el profeta Natán, esto está en el capítulo 2, y le dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Hermano, cuando no tenemos dependencia de Dios, cuando no estamos buscando de Dios, cuando no dedicamos todo a Dios, cuando no nos llenamos allí de la palabra, la espada del Espíritu. El Espíritu tiene que tener una espada y es la palabra, ¿verdad? El enemigo nos ciega. David estaba ciego completamente. David veía la pajita que estaba en el vecino, como dice la palabra, pero no veía el tronco que estaba en sus ojos. Cuando Natán le contó la historia, este hombre se levantó en ira, ¿sí? Por el pecado del vecino, del hombre rico. Pero sin embargo, él no podía ver el gran pecado de muerte que estaba llevando a cabo él. La trama triste que a partir de aquí sabemos que destruyó la vida de su familia. Él hizo justicia, él quiso hacer justicia. Cuando pedimos justicia tenemos que tener cuidado. Tenemos que hablar de misericordia siempre. Dijo, este hombre merece la muerte, y Natán le dijo, este hombre eres tú. A partir de ahí se apagó el corazón y la mente de David, se arrepintió, cayó en tierra, sufrió, el niño ese que iba a nacer murió, y Dios lo perdonó, le permitió. Él dijo que ese hombre debía morir, pero Dios no le quitó la vida a David, le permitió seguir. Muchas veces pensamos que era mejor que muriera, porque la desgracia cayó en su casa. Él dijo, la espada nunca se separará de su casa. Hijos contra hijos, violaciones. En el lecho de muerte todavía estaban peleándose por el trono. Terrible fue la vida de David a partir de ese punto. Y solo por una decisión. ¿Por qué esa decisión fue tomada? Porque David estaba orgullecido, estaba separado de Dios, estaba victorioso, no dependiente de Dios. ¿Se acuerdan Nabucodonosor que allí en palacio dijo, mire todo lo que he hecho, y vanagloriándose, y Dios los tiró para el campo, lo convirtió en bestia? Tenemos que buscar todos estos ejemplos bíblicos para llevarnos a nuestra vida. Estas historias no están por gustos aquí. La iglesia hoy está muy cómoda, nosotros estamos muy cómodos, y yo muchas veces me da vergüenza. Llego cansado del trabajo, de correr, y allí está la comida, el televisor, y trato de vincular y buscar allí debates y predicaciones en el televisor, pero ¿cuánto tiempo nos toma ahí las cosas que son para el enemigo? Teléfono, computadoras, televisor, recreación. Y la palabra de Dios solamente es domingo, miércoles, y lo que podamos cantar. Tenemos que aprender a caminar con Dios siempre, manejando, orando a Dios. A veces parezco un loco y yo hablando con Dios, manejando. Pero sí, me avergüenzo delante de Dios porque le damos mucho tiempo allí al enemigo. Que nunca nos suceda como le sucedió a este hombre, que en medio de una decisión tomó la incorrecta y desgració. No perdió la salvación. Sabemos claramente que después Dios le puso ejemplo incluso al hijo Salomón de David. Le dijo, si eres como tu hijo David, tu reino va a perdurar.
¿verdad? Tenemos muchos ejemplos que sabemos que Dios redimió allí el pecado de David y puede redimir el tuyo. Sabemos que Dios perdona todos los pecados, pero podemos traer tristeza a nuestra vida. Y para que no sea así, tenemos que estar temerosos delante de Dios. Vamos a orar. Señor, mi Dios, gracias por este día. Gracias por esta palabra, Señor. Guárdala en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor, para que podamos ser luz y de buen testimonio ahí en el mundo, Dios mío. Sé con todos aquellos que están aquí, que se salgan llenos de tu palabra, Señor. Que sea un día de crecimiento y de salvación, de la gloria y en Jesús. En nombre de Cristo. Amén.